Hola, buen día, ¿cómo están? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de los eosinófilos. Si igualmente, si tienen alguna duda, pueden comentarlo conmigo cuando nos veamos o en la siguiente o por medio de correo electrónico. Bueno, entonces ahí vamos a empezar con esto. Entonces, ¿qué características tienen los eosinófilos? Bueno, lo principal es que pues su maduración son a partir de algunas interleucinas, como por ejemplo el factor de crecimiento, estimulantes de colonias de monocitos macrófagos. Este es como uno de los primeros, pero realmente el más importante va a ser la interleucina 5. La interleucina 5 es la interleucina capaz de iniciar, proliferar, continuar, terminar la proliferación de eosinófilos e incluso de terminar con eliminando los eosinófilos. Esto es muy importante y en los estudios se ha hecho sobre todo eh, algunos bloqueadores de la interleucina 5 se ha dado tratamiento para síndromes hipereosinofílicos. Y bueno, también como ya hemos comentado, pues la principal función de los eosinófilos es la defensa contra el mitos. Se elevan sobre todo en algunas enfermedades alérgicas, no en todas, pero creo que la más representativa es el asma y también la rinitis alérgica cuando es predominantemente por eosinófilos. Su vida en media en los tejidos es prácticamente de 8 a 18 horas y la principal eotaxina, o sea, aquí el término eotaxina es la contracción de quimiotaxis o interleucina quimiotáctica de eosinófilos, es el ligando de CC11. Este es muy importante, sobre todo para la clase que vamos a ver el día de hoy. No va a ser pregunta de examen, pero sobre todo es para que lo sepan aquí. Entonces, se sabe que hay muchos gránulos de los eosinófilos y que estos se pueden dividir en primarios, secundarios, gránulos pequeños y microgránulos. ¿Cuál es la importancia de estos? Pues principalmente que los secundarios son muy específicos de los eosinófilos. Estos tienen la proteína básica principal, la peroxidasa eosinofílica, la neurotoxina derivada del eosinófilo y la proteína catiónica eosinofílica. O sea, estos son como los más importantes. De hecho, hay cuando en las enfermedades alérgicas y queremos buscar específicamente algo de los eosinófilos, buscamos estos o ya sean los gránulos o lo que deriva de los gránulos. Por ejemplo, la proteína catiónica, sobre todo la que se busca, sobre todo eso, pero ahorita solamente tienen con fines de investigación porque no ha sido como tan fácil determinar, no ha sido tan fácil determinarla. Entonces, pues los demás, con que sepan que los primarios tienen la proteína de Charcot-Leyden, que esta proteína pues es una que se encontró anteriormente en histopatología. Realmente solamente se ha relacionado con la galectina 10, es un nombre propio, o sea, realmente como que en todos los textos los especifican. La función creo que más importantes son las otras que realmente él. Entonces ahorita vemos algunas causas de eosinofilia. Es un breve recordatorio sobre todo. Y aquí lo importante es ver por qué hay eosinofilia. Hay que buscar siempre las causas. Entonces, la mayoría de las causas de eosinofilia van a ser de origen infeccioso. De hecho, es como una causa bastante principal. Y pues puede haber parásitos, no todos los parásitos, son los parásitos que tienen vida extraintestinal, sobre todo, por ejemplo, los helmintos como Strongyloides stercolaris, Trichinella y Toxocara caris. Estos son como los tres principales que ocasionan una migración extraintestinal y que por lo tanto puede tener eosinofilia. Igualmente Ascaris, no tan frecuente, pero sí puede tener, y Ankylostoma duodenal. Virus también existen bastantes causas, entre ellos el COVID, pero uno de los que se ha visto como muy importantes es el VIH, que hasta el 10% de estos pacientes pueden tener la eosinofilia e incluso puede repercutir con el pronóstico de la enfermedad y también se asocia con la carga viral. Ni se diga de nuestra eh,
enfermedad endémica de México, la tuberculosis, en la que también encontramos eosinofilia y es muy importante tenerla como en mente. Infecciones por hongos como coccidioideomicosis, aspergilosis, histoplasmosis. Recuerden que siempre las infecciones por hongos pues no es algo tan normal. Siempre tenemos que buscar algún error, ya sea o un error innato de la inmunidad o una inmunodeficiencia secundaria, porque que tengamos algo fuera de lo convencional de hongos, de infecciones por hongos, eso no es frecuente, ¿vale? Otra causa muy frecuente de eosinofilia siempre son los medicamentos. ¿Qué es el DRES? El DRES está de sus siglas en inglés, Drug Reaction Eosinophilic and Systemic Symptoms. Estos son, como su nombre lo dice, pues reacciones sistémicas ocasionadas por medicamentos. Esto es algo bastante grave. De hecho, los eosinófilos se activan y pueden atacar o pueden ocasionar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tienen fiebre, tienen hepatomegalia, tienen esplenomegalia, tienen afectación en la piel, pueden tener afectación cardiovascular, afectación intestinal, afectación renal, o sea, realmente pues es un síndrome complejo que el tratamiento sí tenemos que dejarle incluso esteroides sistémicos, si existe, no es tampoco frecuente. En el hospital infantil sí tenemos bastantes de estos, al menos llegaban con sospecha quizá uno al mes, entonces sí hay que pensar en ellos. Y pues, ¿qué medicamentos? De los medicamentos, pues puede ser sobre todo antibióticos, como penicilinas principalmente, cefalosporinas, algunos otros, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, como diclofenaco, naproxeno, todos estos, ibuprofeno pueden ocasionar también, y los antiepilépticos, no se diga de la fenitoína, carbamazepina, la oscarbazepina, o sea, ese tipo de medicamentos sí pueden ocasionar eosinofilia, que es lo bueno en este caso sería como que se quita el medicamento y pues va a revertir la eosinofilia, aunque en ocasiones pues no es tan fácil porque sobre todo los que tienen medicamentos antiepilépticos es complejo, sobre todo con ellos el manejo, entonces hay que ver si realmente es por eso, pero si se encuentra que sí realmente es la causa, el único tratamiento es quitarlo, o sea, no hay otra manera. Sí, entonces, para que lo tengan en cuenta. Malignidad, de hecho, pues en pacientes adultos mayores, pues es una causa principal, sobre todo, ¿cuáles? Leucemias, leucemia linfoblástica aguda, leucemias mieloides también puede tener sobre todo eosinofilia, pues aquí siguen el abordaje de pacientes que van a hacer eso, o sea, siguen el abordaje de la leucemia, siguen el abordaje de todo ello y va a continuar con ello. Enfermedad de injerto contra el huésped, eso no la van a ver tan común, tan frecuente, porque pues son patologías del tercer nivel, sobre todo posterior al trasplante de células madre hematopoyéticas. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cuando tenemos una eosinofilia, que aquí la eosinofilia se divide en leve, moderada y grave. La leve es que tiene de 500 células a 1000, la moderada es de 1000 a 1500 y como tal el síndrome hipereosinofílico es un conteo de eosinófilos mayor en sangre periférica mayor de 1500 o en su defecto que tengamos daño a órgano blanco ocasionada por eosinófilo. Por ejemplo, como qué daño a órgano, pues cuando tenemos infiltración a nivel del sistema nervioso central, infiltración a nivel cardiovascular, infiltración a nivel pulmonar, pues eso sí, o sea, ahí se llama un síndrome hiperosinofílico, aunque no tengamos un conteo de 1500 células y sea mucho menor. Entonces, pues siempre DHL hay que pedir y frotes de sangre, estos dos sobre todo para búsqueda de malignidad. La DHL es una proteína sí, una proteína que realmente se produce como marcador de cualquier tumor o de cualquier leucemia y por eso con ello va a ser realmente como adecuado utilizarla. Frote de sangre, pues sobre todo para ver si hay linfocitos aberrantes y pues obviamente la tomografía abdominopélvica para ver si hay alguna más o alguna otra cosa, algún sitio de inflamación o de linfopoiesis extra, sobre todo extramedular, o sea, fuera de la médula ósea, ¿sale? El aspirado de médula ósea siempre se tiene que hacer en caso de eosinófilos mayor, con un conteo de mayor de 100.000, porque eso ya básicamente lo que vamos a decir es que eso va a ser maligno.
dependiendo sobre todo también de la edad de los pacientes. Si es un recién nacido, pues regularmente hay alguna alteración genética. Si es una persona adulto mayor, esa pues regularmente van a tener causas hematológicas. De hecho, luego en la consulta acuden con nosotros porque dicen que son urticarias o aparentan lesiones muy similares a urticarias, pero no conllevan como algo frecuente, algo relativamente común. No es una lesión característica y por ende realmente vemos que no es una urticaria, que es un síndrome hiperosinofílico con afección a piel. ¿Sí? Bueno, atope, una de las causas más comunes igualmente, sobre todo en pacientes alérgicos, pero esta eosinofilia es leve a moderada, es decir, de 500 a 1500 células. No, casi nunca caen con síndrome hipereosinofílico. Nunca digas nunca, pero realmente no es lo común. Siempre si existe un hipereosinofílico hay que buscar otras causas, no tanto alérgicas. Y pues se relacionan sobre todo con dermatitis atópica, con rinitis alérgica, con asma o hay sobre todo alteraciones gastrointestinales que son que ocasionan síndromes hipereosinofílicos. Bueno, entonces, propiedades de los mastocitos y también de los eosinófilos y basófilos. Esta yo creo que es la tabla más importante de la clase igualmente. Y aquí vamos a ver algunas características, por ejemplo, lugar de madurez, localización, vida media, la expresión del receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E y el contenido principal de los gránulos, ¿sí? Empezamos con los mastocitos. Los mastocitos son células que no son tan bien estudiadas. Sí hay algunas cosas, pero sí falta mucho de ellos. Entonces se sabe que se encuentran sobre todo en los tejidos de mucosas y tejidos conjuntivos, sobre todo en eso. De hecho es como por esta localización, pues obviamente es cuando se da sobre todo lo de la urticaria. Que la urticaria sabemos o conocemos que es una patología mediada prácticamente por el mastocito y pues aquí lo podemos ver con ello. La localización se encuentra en estos tejidos y la maduración igualmente son en estos tejidos. Vida puede durar incluso de semanas a meses y bueno, principalmente se produce a través del c-Kit, que es un factor de transcripción y de la interleucina 3, pero esos son como las dos señales para generar mastocitos. Expresión del receptor de alta afinidad es muy alto, de hecho es bastante alto, por eso que se considera como una de las principales causas cuando hay la urticaria. Y el contenido, pues ya habíamos comentado que de anhistamina, heparina, condoitinsulfato, proteasas y que incluso ahí vamos a tener gránulos preformados, gránulos de novo e incluso producción de interleucinas de novo. Los otros son los basófilos, que dijimos que el principal lugar de maduración es en la médula ósea. Y estas son células igualmente poco estudiadas, se encuentran sobre todo en los tejidos, en la sangre periférica solamente se encuentra el 0.5%, como su principal factor de crecimiento y diferenciación es la interleucina 3 y no hay mucha diferencia con los mastocitos, por eso, de hecho comparten muchas similitudes, se creen que son como variantes de una misma célula, pero no sabemos mucho de ella. Sí se utilizan mucho en principal en patologías alérgicas y es un marcador importante, pero pues básicamente lo que sabemos. La expresión del receptor de alta afinidad igualmente es alto, entonces por eso también es una célula muy involucrada en procesos como una urticaria. Igualmente, si se dan cuenta, tiene básicamente las mismas contenidos de los gránulos. Los eosinófilos. Los eosinófilos igualmente su principal lugar de maduración es la médula ósea. Aquí se encuentra en 2% en sangre periférica. Estos porcentajes son como que no es como tan bueno que los sepamos así, pero sabemos que lo normal es que haya menos de 300 células. Dijimos que si se encuentran en los tejidos, pues se llama también, dependiendo si están dañando el tejido, síndrome hipereosinofílico, ¿no? La vida media es de semanas, incluso días, y su principal factor de crecimiento, como ya dijimos, es la interleucina 5 y ellos tienen una baja expresión del receptor de alta afinidad. Sí tienen algunos receptores, también se involucran en algunas patologías como urticaria, pero estos tienen otras funciones principales
que sobre todo aquí lo vemos en el contenido de los gránulos, que es lo que contiene la proteína básica principal, la peroxidasa del eosinófilo y la proteína catiónica eosinofílica y la neurotoxina. Estas son las que ocasionan realmente el problema más que una degranulación mediada por anticuerpos. O sea, aquí es más bien por otro mecanismo. ¿Sale? Entonces ahora vamos a ver un poco de la migración de los leucocitos. A manera de ejemplo, solamente vamos a tomar los neutrófilos, básicamente porque si tomáramos célula por célula sería mucho, demasiado, sería muy complicado, sería algo que no es tan viable. Entonces solamente vamos a tomar el ejemplo de los neutrófilos, cómo migra, qué es lo que hace, qué es lo que pasa y algún ejemplo muy representativo de si no pasa esto. Que existen sobre todo errores innatos de la inmunidad en este grupo. ¿Sale? Entonces vamos a ver migración de los leucocitos. ¿Qué pasa o cuáles son las fases? Hay varias fases y varios factores implicados. Las fases sobre todo es el anclaje, el rodamiento, la activación de las integrinas por quimiosinas, la adhesión estable y la transmigración o la quimiotaxis propiamente dicha o la migración a través del endotelio, ¿no? Entonces aquí tenemos, este sería el torrente sanguíneo, esta parte. Aquí tenemos a los neutrófilos básicamente y aquí sería el endotelio vascular. Esta parte que está aquí especificada es el endotelio vascular. Entonces siempre tenemos factores. Selectinas e integrinas son proteínas de superficie celular, a las dos, dependiendo de la composición química, si son azúcares o si son de otra composición, pues se van a llamar integrinas y las otras selectivas. Como hemos dicho siempre, si tenemos una proteína, tenemos que tener siempre un receptor. Igualmente, tenemos una proteína de superficie celular, tenemos que tener un receptor. Es como algo muy, muy básico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo cuando el rodamiento, el anclaje y rodamiento, estas dos fases, son mediadas por quienes, por las selectinas y sus receptores. Si tenemos una deficiencia en esto, vamos a tener alteración a nivel del anclaje y del rodamiento, ¿no? ¿Qué es el anclaje? Pues cuando comienza a tener un poco de contacto las integrinas con el endotelio vascular, con sus receptores, para disminuir la velocidad del tráfico leucocitario, ¿sale? La activación por integrinas o la activación de las integrinas por quimiosinas, como su nombre lo indica, pues esta activación básicamente es por quimiosinas. ¿Cuáles? Ya hemos dicho que las quimiosinas son la contracción de interleucinas quimiotácticas y que estas son producidas por muchos tipos de células como macrófagos, neutrófilos, incluso los mismos neutrófilos, el endotelio también puede producir. Y bueno, ya dijimos también, o hemos estado comentando, que la adhesión estable y la migración a través del endotelio principalmente va a ser por las integrinas y sus receptores. ¿Sale? Vamos a empezar con qué son las selectinas. ¿Qué es eso de selectinas? Bueno, las selectinas son moléculas de adhesión celular. Se unen a glucosa, se unen a carbohidratos en la membrana plasmática y existen básicamente tres: selectina L, selectina E y selectina P. ¿Por qué le pusieron L, E y P? Principalmente porque inicialmente se encontraban en leucocitos, endotelio vascular y plaquetas. Actualmente no se considera tan así, sí es como una localización principal, pero se ha visto que los tres tipos de selectinas pues se encuentran en otros lugares, ¿no? Pero bueno, así se le quedó. ¿Y por qué son? Como tiene un carbohidrato, pues el componente principal de las selectinas es un tetrasacárido de Lewis. Este tetrasacárido de Lewis va a ser muy, muy, muy importante, que incluso si falta, pues va a haber una inmunodeficiencia o un error innato de la inmunidad que pues aquí sea como por esta proteína, ¿sí? Por este carbohidrato, perdón. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo es una selectina. Tenemos que tiene 2 a 9 componentes, tenemos un factor de crecimiento epidérmico y tenemos un carbohidrato. Y aquí está la membrana plasmática, ¿no? Pues solamente es como que lo que tienen que saber es como lo importante. ¿Qué son las integrinas? Bueno, las integrinas no son proteínas de superficie celular
que son señalizaciones que regulan sobre todo el comportamiento entre el espacio extra y el intracelular. O sea, es una señal son muy importantes porque son señales incluso de activación para las células, son señales de reordenamiento del citoesqueleto, o sea, es una comunicación bastante importante. Transmiten ya sea señales de adentro hacia afuera y de afuera adentro, y existen 18, existen varias subunidades, que es una subunidad alfa y una beta. Esto es como lo que tienen las integrinas, tienen un dominio rico en cisteína, por eso de ahí su nombre, tiene un espacio intracelular, una parte extracelular y una subunidad que entra en contacto básicamente con el espacio extracelular y con la señalización. ¿Sale? Como lo importante, solamente eso. eh, es como a medida para que vayan viendo por qué. Ligandos de integrinas. Entonces, ligandos de integrinas vamos a tener varias. Aquí son como ejemplos, hay integrinas beta 1 e integrinas beta 2, que aquí, bueno, esto sirve sobre todo para cuando nosotros los médicos que vemos patología inmunológica, pues nos sirven sobre todo para buscar, porque esto lo podemos buscar mediante citometría de flujo, estas proteínas, para ver si están presentes o no y a ver si tienen alguna alteración a nivel de la superficie celular. Manera de ejemplo, tenemos el CD11, CD18, que es una integrina muy importante en los macrófagos tipo 1 y que su principal ligando son las moléculas de adhesión intracelular tipo 1. ¿Sí? Siempre tenemos los receptores que son CD11, CD18, esos son en la superficie de la célula, y aquí tenemos los ligandos. Estos ICAM, moléculas de adhesión intracelular, ese es el término o por qué se llaman así, y su número en fase de descubrimiento es 1, 2, 3 o 4 y se encuentran sobre todo en el endotelio vascular. Existe también otra molécula de adhesión que son del endotelio vascular, pared vascular, que es la BCAP1, pero bueno, sobre todo es para que vean los receptores. Entonces, aquí tenemos la activación de las integrinas y vamos a comentar un poco de ellos. Aquí tenemos el endotelio vascular y aquí tenemos la célula, en este caso un neutrófilo, que tenemos un ligando de selectina y está ejemplificada por este bastón morado. ¿Sale? Y tenemos también las selectinas, que esto son expresadas aquí sobre todo en el endotelio vascular y están vistas o están representadas con un bastón amarillo. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Bueno, estas selectinas va a tener una unión débil, o sea, lo que hacen no es una unión tan fuerte para que solamente lo que queremos es que disminuya la velocidad del tráfico leucocitario, la velocidad de los neutrófilos a nivel del torrente sanguíneo y empiecen a entrar en contacto con, con las integrinas igualmente, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos una integrina que está ejemplificada por esta parte, una integrina de baja afinidad, está como acostada, como que no está todavía levantada, y aquí tiene una afinidad débil por la molécula de adhesión intracelular, puede ser la 1, puede ser la 2 o puede ser la 3, ¿sí? Cuando está inclinada, pues es una integrina de baja afinidad y las quimiosinas la activan. O sea, esta señalización a nivel de la célula va a hacer que las quimiosinas comiencen a pasar de un estadio de baja afinidad a uno de afinidad alta o gran afinidad y extendida. ¿Sale? Y que es aquí se ejemplifica, aquí tiene una afinidad extendida y aquí una afinidad baja. ¿Con qué motivo? Para que esa unión de la integrina con su ligando de integrina pues sea una unión fuerte y es así incrementen la adhesión a nivel del endotelio vascular. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con las quimiosinas? Las quimiositas, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues son interleucinas quimiotácticas y pues vienen sobre todo de su nombre, de su composición química. Se han encontrado 47 quimiosinas, 19 receptores de quimiosinas, ejercen su función a partir de la proteína G y pues dependiendo de los residuos de cisteína, por ejemplo, si tenemos una quimiosina CC, significa que los dos residuos de cisteína están unidos. Si tenemos aquí una X, significa que existen dos residuos de cisteína
y que aquí en medio tenemos otro aminoácido, ¿sí? Y así van a ser como que su nomenclatura dependiendo de ellas, pero pues eso no es tan importante, solamente es para que no se asusten cuando vean como CXL10, XLX. Cuando vean así como CC o CCX o CCLX, significan ligando de quimiosina, la L de ligando, la R de receptor, pero pues lo único que sepan son que son quimiosinas o citocinas de movilidad. Es como lo único importante de eso. ¿Vale? Y vamos a ver la siguiente, que es lo que no nos interesa. Aquí tenemos sobre todo, aquí tenemos cuando tenemos una célula, que esta sería la membrana celular, tendríamos las integrinas de baja afinidad cuando se activa mediante una quimiosina y las de alta afinidad y tendremos un ligando, ¿no? Aquí lo importante es que estas integrinas envían señales a través hacia el núcleo de la célula y del núcleo de la célula tiene una respuesta, o sea, es una asa doble. Dependiendo de cómo lo hagan, aquí sobre todo con estas proteínas, con la Kinlin 3, esta va a ser como sumamente importante porque se ha visto que cuando no existe esta proteína, pues la quimiosina, perdón, no la quimiosina, sino esta integrina no va a pasar de un estado de baja afinidad a un estadio de alta afinidad. Esa es como que la importancia sobre todo de esta hasta ahorita que se ha encontrado. Pero bueno, esta imagen lo único que representa es que tenemos una señalización bidireccional, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Porque esta es una manera de comunicación de la célula. ¿Sale? Eso es como lo importante de esta diapositiva. Y bueno, pues aquí tenemos algunas moléculas que sí son selectinas, que sí son integrinas, donde se encuentran, ya dijimos que que la selectina L, pues se encuentran principalmente en donde, en linfocitos, principalmente, o en leucocitos, que aquí sería como englobando el término más general de las células del sistema inmunológico. La selectina P también se encuentra principalmente en las plaquetas, pero también en el endotelio vascular, y la selectina E básicamente en el endotelio vascular. Y vean aquí sus ligandos. Aquí dijimos dónde se expresan, pero aquí tenemos sobre todo los ligandos. Estos ligandos se pueden encontrar en otras células, por ejemplo, eh, principalmente son de Cell y Lewis, y se pueden encontrar en neutrófilos, en monocitos. Estos van a mediar incluso comunicación entre estas células. Y bueno, también tenemos las integrinas que ya hemos visto dependiendo de la integrina. Estos nombres dependiendo si es por ejemplo, antígeno de la función leucocitaria o así. Ya dijimos que el CD11 es el D18, es como el marcador de superficie celular mediante anticuerpo monoclonal y sobre todo pues que está presente en los linfocitos, ¿no? Monocitos, neutrófilos, ya dependiendo de dónde esté presente, se le va a llamar así. Y sus receptores, que hemos dicho que son moléculas de adhesión intracelular o moléculas del endotelio vascular. Y aquí donde se encuentran sobre todo. Esto es como a manera de ejemplo, nada más para que sepan qué onda, ¿sí? Entonces, eso es solamente para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa? ¿Cuáles interacciones? Vean, aquí tenemos todos los pasos, ¿no? Aquí tenemos nuevamente los pasos que tenemos, el anclaje, el rodamiento, la activación por quimiosinas, la adhesión estable y la transmigración básicamente. Tenemos aquí el endotelio vascular y aquí tenemos, por ejemplo, las interleucinas. Tenemos un macrófago activado. Este macrófago ya empezó a echar a andar sus mecanismos, ya fagocitó, ya destruyó las células. Y este macrófago, pues básicamente sería un macrófago M1 que ya está comenzando a activar la inflamación. ¿Sí? ¿Cuáles interleucinas vamos a tener de inflamación? Aquí están las que hemos visto, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, principalmente el alfa. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es que este macrófago activado pues va a vertir sus quimiosinas y sus interleucinas para activar al endotelio vascular e incrementar la expresión de la selectina, que sería aquí la amarilla, y de las moléculas de adhesión intracelular. ¿Sale? Aquí tenemos las moléculas, tenemos la proteína, tenemos una integrina activada y una integrina inactiva. Y bueno, su ligando de selectina igualmente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que el anclaje va a ser para disminuir la velocidad
sobre todo del tráfico leucocitario, y esto, como dijimos, está dada por las selectinas y sus ligandos. Aquí tenemos el ligando de selectina expresada en el neutrófilo y la selectina en el endotelio vascular. ¿Sí? Anclaje y rodamiento por las selectinas y sus ligandos. Función, disminuir la velocidad del tráfico leucocitario. ¿Sale? Entonces aquí cuando ya empezamos con esto, empieza a modificar un poquito, como dijimos, que las integrinas modifican incluso el citoesqueleto. Aquí tenemos un neutrófilo ya modificado y aquí tenemos una integrina ya activada. Tenemos aquí sería como esta escalera y tenemos el ligando igualmente de las integrinas, que serían las moléculas de adhesión intracelular, y tenemos las citocinas, ¿sí? Todo esto, por eso se dice activación de las integrinas mediadas por quimiosinas. Y aquí tenemos una adhesión estable, que básicamente pues también aquí sobre todo es por las quimiosinas, ¿sí? También aquí tenemos una adhesión más fuerte y bueno, la migración del neutrófilo pues iba a ser principalmente por algunas anafilotoxinas como la C5A y S3A. A manera de ejemplo vamos a hacer un video, vamos a colocar un video para que ustedes lo vean como ahí realmente bien. Extravasation of neutrophils. White blood cells circulate in the blood, searching for pathogens within our bodies. Entonces aquí lo que vemos es que los neutrófilos Neutrophils, the básicamente most abundant type of white blood están cell, ahí patrol the blood for patrullando signs of entre infection. los vasos sanguíneos, ¿no? When inflammation is detected, neutrophils become sticky and roll along the capillary wall, adhering to it and eventually squeezing out of the vessel. This entire process is called extravasation. Extravasation begins when chemokines are released by immune cells at a site of injury or inflammation, activating the endothelial cells of nearby capillaries to express adhesion molecules. Neutrophils respond to the adhesion molecules by expressing counter receptors, which produce a weak interaction between the neutrophil and endothelial wall. The neutrophil adheres slightly to the vessel wall, rolling along the surface. This movement is possible through unique molecular interactions between neutrophils and the endothelial cells. The neutrophils are slowed down by the formation of weak transient bonds between Sial-Lewis X, a carbohydrate expressed by neutrophils, and selectins, adhesion molecules produced by endothelial cells. The force of blood flow causes neutrophils to roll along the endothelium, causing new interactions to form while old ones break. Eventually, tight binding occurs when integrins known as LFA1 on the neutrophils undergo a conformational change, causing them to bind firmly with endothelial adhesion molecules called ICAM1. With the neutrophil firmly adhered, diapedesis, the process of neutrophils exiting between endothelial cells, can begin. Once outside the blood vessel, the neutrophil migrates to the infection, guided by chemical signals. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa? O sea, eso es como brevemente lo que pasa con el tráfico leucocitario. Y ahora vamos a ver una patología muy característica del tráfico leucocitario, que afortunadamente no es tan común, porque si fuera común, pues la verdad es que estos pacientes se mueren sin un trasplante de hematopoyético, y la verdad es que siempre llegan súper graves. Entonces aquí tenemos. En la deficiencia de adhesión leucocitaria, pues pueden existir varias cosas. Número uno, que tengamos defecto a nivel del Cialin-Lewis, que es el ligando de selectina, es el componente esencial del ligando de selectina. Y número dos, que no exista una adhesión estable, que las integrinas no funcionen adecuadamente y que no exista este ligando. Número tres, que no existan
las integrinas como tal, o que hay una afección como tal de las integrinas. O sea, puede ser en las selectinas, en sus ligandos, en las integrinas o en sus ligandos. Dependiendo de ello, se va a definir como una tipo 1, 2 o 3. Esta es como la fisiopatología muy básica. Como no tenemos, como no hay un rodamiento adecuado o no hay una adhesión estable adecuada, algunos neutrófilos van a poder pasar a los sitios de infección, pero la mayoría no lo van a lograr y van a continuar en el torrente sanguíneo. Entonces, como continúan en el torrente sanguíneo, los neutrófilos van a tener un estímulo constante. Se va a producir mucha interleucina 8 y mucha interleucina 17 y eso va a proliferar los neutrófilos, proliferar, pero pues no sirve de nada que haya 20.000, 30.000, 100.000 neutrófilos porque no pueden pasar o muy pocos van a pasar hacia los lugares de infección. De hecho, eso es algo muy característico de los pacientes que tienen una neutrofilia increíble. Se puede ser hasta 100.000 y eso es muy frecuente. De hecho, lo común es que sean al menos unos 30.000. ¿Sí? Entonces, esto es como lo muy básico de la interacción. ¿Qué clínica vamos a tener? Bueno, es muy característico que en una deficiencia de adhesión leucocitaria hay una onfalitis. Como sabemos que principalmente los neutrófilos ayudan a la curación de las heridas y a la reparación del tejido, básicamente el primer contacto de los neutrófilos que tienen es con el cordón umbilical. Entonces hay una tardía del cordón umbilical y pues muchos pacientes no se quedan ahí, sino que como hay bacterias aquí, pues empiezan a tener como estas imágenes de que hay una onfalitis, hay incluso perforación intestinal, infección básicamente de todo el, el tracto gastrointestinal, que llegan con sepsis abdominal. Desafortunadamente llegan así como con 15 días de vida y con sepsis abdominal. Y ahí con una, o sea, de que no tener nada, simplemente porque los neutrófilos no pudieron contener las bacterias que están aquí en el cordón umbilical. Si existe una deficiencia parcial, como todo en medicina, no hay cosas absolutas, puede haber relativo a parcial. Si existe una deficiencia parcial, pues aquí vamos a tener que sí va a haber infecciones, pero los pacientes van a sobrevivir. Claro, va a haber fallo de medro y desnutrición, porque si no está al 100% el sistema inmunológico, pues toda la energía la van a concentrar en incrementar la producción de neutrófilos, en incrementar el complemento, en incrementar la barrera, producción de macrófagos, otras cosas. Por tanto, no van a crecer los pacientes. Esa es una característica en todos los errores innatos de la inmunidad. La energía que se debería utilizar para el crecimiento se va a utilizar para contener infecciones, para supervivencia básicamente. Pero si existe una deficiencia más o menos parcial, o sea, que la proteína tenga cierta actividad, pues podemos encontrar que sí van a tener infecciones, pero que su principal afectación va a ser en la edad adulta de gingivitis grave y periodontitis. Es algo muy frecuente. Si hay algunos pacientes, la verdad es que es raro, la gran mayoría se muere rápido, pero sí puede llegar en algunos defectos menores. Y por ello pues podemos tener principalmente infecciones por hongos, por estafilococcus aureus, bacilos gram negativos como pseudomonas y la expresión clínica. ¿Qué pasa con la expresión clínica? Dependiendo de la gravedad. Vean, con 2.5 a 30% de la actividad del CD18 es suficiente para tener una afección leve o moderada, o sea, esto es suficiente. Y estos pacientes sobreviven hasta la vida adulta, pero con infecciones, con falla de medro, con alteraciones gingivales. En cambio, en una forma grave, que tengamos una expresión menor del 2%, la gran mayoría menor del 1%, vamos a tener episodios graves, frecuentes de infección. eh, la verdad es que casi todos llegan en esto. O sea, los pacientes que yo recuerdo del infantil, teníamos como tres y todos tenían una expresión grave de la enfermedad. Tenían menos de CD18 de expresión de la integrina principalmente y pues con ello eh, estos pacientes fallecían. O sea, básicamente. Dependiendo de cuál afectación tengan, puede haber uno, dos o tres. No es exclusivo que tengan afectaciones inmunológicas, sino que van a tener muchas otras afectaciones
a nivel incluso de cambios de comportamiento, retraso grave psicomotor o algunas otras cosas. Bueno, entonces esto es lo que fue de la clase. Si tienen alguna duda, háganmelo saber. Y ahorita les dejo la siguiente parte de la otra clase, que va a ser un poco más corta. ¿Vale?